Hola, ¿cómo están? De nuevo juntos. Bueno, el tema de hoy está escrito como título arriba, es el tórax. En el programa que ustedes tienen, el tórax figura como la bolilla 5 o la unidad 5. No se preocupen, la unidad 4 en realidad es cuello, pero a mí me interesa, antes de dar cuello, dar tórax, porque tiene mucha conexión con un tema que tenemos más o menos frescos, que es miembro superior. El tórax obviamente está relacionado con el miembro superior, no solamente por su vecindad, sino también porque comparten algunas estructuras nerviosas y estructuras vasculares también. Entonces, por una cuestión de relación, de cercanía, es como más práctico dar primero la unidad de tórax. El tórax, como definición, acá arriba se los anoté, es la parte del cuerpo humano o la región del cuerpo humano que está comprendida entre el cuello y el abdomen. Acá les puse yo en el cuadro, que me parece importante que ustedes lo recuerden. El tórax tiene límite superior, inferior, anterior, posterior y límites laterales. El límite superior, como la definición lo dice, es la abertura del cuello. El límite inferior es el músculo diafragma, a partir del cual en sentido inferior empieza el abdomen. Entonces el diafragma es un músculo plano que separa para arriba lo que sería el tórax y por debajo el abdomen. Entonces el límite inferior sería el músculo diafragma, el límite anterior el esternón y los cartílagos, el límite posterior la columna vertebral. ¿Se acuerdan que cuando vimos columna mencionamos como uno de los sectores, de las porciones de la columna, a la columna torácica? Bueno, la columna torácica no es otra cosa que lo que corresponde al límite posterior del tórax. Y los límites laterales, es decir, lo que están a los costados del tórax, está representado básicamente por las costillas. Y dicho esto, para poder nosotros estudiar el tórax, lo vamos a dividir en secciones. El cuadro que está por debajo habla de las divisiones del tórax, donde en primer lugar está lo que se denomina pared torácica. La pared torácica o caja torácica es lo que está por fuera y está básicamente formada por estructuras óseas, estructuras musculares y también su vascularización. Entonces la pared torácica está compuesta en primer lugar por el esqueleto, que ya vamos a ver cómo se conforma el esqueleto del tórax. B serían los músculos que recubren la pared del tórax, que también tienen, como les dije, conexión y relación con la parte superior del miembro superior, y la vascularización de esta pared torácica. Y la segunda división sería la cavidad torácica, es decir, el contenido del tórax, lo que el tórax tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro el tórax? Tiene, en primer lugar, las vísceras, donde aquí destacamos la tráquea, los bronquios, el pulmón y las pleuras. En realidad acá dice pleura, pero son pleuras porque las pleuras son dos. Y como división B, lo que se denomina mediastino, que es una región que está incluida dentro de la cavidad torácica, que esto merece toda una clase aparte porque mediastino es un tema y una región del tórax muy importante. El mediastino, entonces, el otro componente de la cavidad torácica, donde están incluidos los órganos mediastinales. Muy bien. Obviamente yo, para poder continuar, voy a tener que borrar esto, pero ustedes no se preocupen porque, como siempre, yo después les transfiero la imagen de estos cuadros para que ustedes los tengan. Entonces, vamos a empezar, por supuesto, por la descripción de estas divisiones, donde por supuesto vamos a empezar en orden, como siempre lo hacemos, en la descripción de lo que es la pared torácica. Y hoy, en esta clase,
vamos a ver exclusivamente el esqueleto. Yo voy a borrar el título, no lo voy a borrar, lo voy a volver a poner. Para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, vamos a borrar también las divisiones para que nos quede la pizarra limpia para poder describir y graficar todo lo que en cuanto al esqueleto del tórax se refiere. El esqueleto de la pared torácica tiene componentes, que obviamente yo en el cuadro grande no se los puse, para que nosotros lo podamos definir bien. Me voy a poner de este lado, acá. Entonces, el esqueleto de la pared torácica está compuesto por el esternón, las costillas con sus correspondientes cartílagos, y la columna vertebral, representado por las 12 vértebras torácicas. ¿Sí? Bien. El esternón, que es uno solo, las costillas y cartílagos. ¿Cuántas costillas? 12 costillas. Estas 12 costillas, a su vez, se dividen en 7 costillas verdaderas, 3 falsas, así se llaman, y 2 flotantes. ¿Sí? Esta es la división de las costillas. Entonces, costillas y cartílagos con sus correspondientes cartílagos, 12 costillas, 7 son verdaderas, 3 son falsas y 2 son flotantes, y ya vamos a ver por qué. Este cuadro, cópienlo, ténganlo, porque acá se resume toda la parte esquelética de la pared torácica. Vamos a describir el primero, el esternón. Entonces, acá al costado vamos a hablar exclusivamente del esternón. El esternón ocupa la parte central del tórax. Se puede palpar, ¿sí? Este hueso que tenemos acá en el frente es el esternón, que lo vamos a definir como un hueso plano, impar y simétrico. Y por supuesto medial. Entonces, es un hueso plano,
porque es plano en su conformación, impar, porque es uno solo, simétrico, porque es igual de un lado, de una mitad, que de la otra, y medial, porque se encuentra en el medio. En el esternón nosotros podemos distinguir regiones. El gráfico del esternón es este. Donde este hueso tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes, que son los bordes laterales, que tienen unos accidentes llamados escotaduras costales. Entonces, el esternón tiene sectores o partes. La parte superior o extremo superior se denomina manubrio. La parte media se denomina cuerpo y la parte o el extremo inferior se denomina apófisis o apéndice sixfoides. ¿Sí? ¿Estamos? El cuerpo, por supuesto, con sus 7 escotaduras costales. Esta unión del manubrio con el cuerpo se denomina ángulo del esternón. Muy bien, nosotros habíamos dicho que el esternón tiene dos caras, dos bordes, una extremidad superior o manubrio y una extremidad inferior o apéndice sixfoides. ¿Estamos? Bien, nosotros vamos a pasar a describir la cara anterior del esternón. La cara anterior del esternón tiene una serie de líneas transversales de esta manera que se ven a simple vista cuando nosotros tenemos la pieza ósea en la visión. Son estas líneas transversales líneas de unión en lo que en algún momento en la vida embrionaria fueron los fragmentos que después se juntaron y formaron todo el esternón. Es como si el esternón se hubiera formado de pequeñas piezas que en un comienzo estaban separadas. ¿Sí? En la vida embrionaria estaban separadas, pero después, digamos, en la madurez del embrión, estas fragmentos de hueso llamadas esternebras se juntaron. Entonces, estas líneas de unión
corresponden a la fusión de lo que en algún momento fueron estos fragmentos que al unirse formaron todo el cuerpo. Estos fragmentos, parecido a vértebras, ¿no es cierto? Es como si fueran las pequeñas vértebras del esternón. Se denominan esternebras. Muy bien, eso es lo que marca estas líneas horizontales que se ven, y yo les he marcado acá con líneas de puntos. Esto es con respecto a la cara anterior del esternón. En cuanto a la cara posterior, cara anterior y cara posterior. En cuanto a la cara posterior no hay mucho para decir. La cara posterior, a diferencia de la anterior, es una cara rugosa, más lisa. Esta tiene rugosidades. En la parte superior, ya van a ver cuando veamos cuello, para la inserción de algunos músculos de la pared anterior del cuello, denominados músculos infrayordeos. Pero de la cara posterior yo les diría que no hay mucho más para decir. Con respecto a los bordes, que son los bordes laterales, tiene 7 escotaduras costales, ¿sí? 1. En realidad, la primera escotadura costal se encuentra acá. Esta sería la primera. La unión en el ángulo del esternón, la unión del manubrio y el cuerpo, inserta la segunda, y de ahí tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima escotaduras costales para las 7 costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman costillas verdaderas? Se llaman verdaderas porque son las 7 costillas que realmente se insertan anteriormente en el esternón. Ya vamos a ver cómo las costillas restantes, sobre todo las falsas, se las arreglan para fijarse al esternón si no tienen una escotadura destinada para ellas. Esto sería la octava, la novena y la décima. Hay 3 costillas que forman parte de la cara anterior y lateral de la caja torácica que no tienen una escotadura destinada para ellas, pero ya vamos a ver cómo hacen para poder articularse. ¿Estamos? Entonces, a lo largo de los bordes tenemos 7 escotaduras costales donde se articulan, digamos, estas 7 costillas verdaderas, donde la primera se articula acá en el manubrio. Vamos a hacer el gráfico del otro lado para que ustedes puedan ver esto que les digo. Acá se articula la primera costilla. Por supuesto que las costillas se articulan a través de ¿qué? De la primera parte, que son cartílago. Esto sería el cartílago costal. Esto es cartílago y el resto de la costilla, que esta sería la primera, es en realidad hueso, pero la primera porción es cartílago. Después, en la unión del manubrio con el cuerpo, ahí viene la segunda, en lo que se denomina ángulo de Lewis o ángulo del esternón. Ahí va la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y acá al último, la séptima. Las vamos a pintar para que se vean bien. La hago más gruesa la primera porque la primera es realmente la costilla más corta y la más gruesa de todas.
Muy bien. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Acá estas me salieron para que no se confundan. Las voy a borrar. Muy bien. Estas son las 7 costillas verdaderas que se adhieren en su parte anterior al esternón. Pero faltan costillas, faltan 5 costillas más. Después de las 7 verdaderas vienen las 3 falsas. Falta la octava, la novena y la décima. ¿Cómo hacen estas 3 costillas para insertarse en el esternón si no tienen una escotadura para ellas? A través de lo que se llama cartílago común. El cartílago común es el cartílago de la séptima costilla. Esto quiere decir que el cartílago de la séptima prende el cartílago de la octava del cartílago de la octava se prende el cartílago de la novena y del cartílago de la novena se prende el cartílago de la décima. Entonces, de esta manera, ahí, a través de este cartílago común, a partir de la séptima, se prende la octava, de la octava se prende la novena, y de la novena se prende la décima costilla. Entonces, por eso, la octava, novena y décima se llaman falsas. Y faltan 2. ¿Cuáles son las 2 que faltan? Las flotantes. Pero las flotantes solamente tienen inserción posterior. No llega ninguna al esternón. ¿Sí? Sería la 11 y la 12, que solamente tienen inserción posterior en la columna vertebral. ¿Se entiende? Entonces estas serían las flotantes. Flotan. No tienen inserción anterior. ¿Se entiende esto? Esto entonces es lo que se llama cartílago común. Entonces de esa manera yo tengo 10 costillas insertas en el esternón. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Hagan este gráfico. Estas se llaman escotaduras costales y forman parte de los bordes. Después tenemos la extremidad superior, que es el manubrio, que tiene, además de la escotadura para la primera costilla, tiene 2 escotaduras más.
Esta superior se llama escotadura yugular. Yugular. Y estas laterales que se ven acá se llaman escotaduras claviculares. ¿Quién viene acá? Acá viene la clavícula. Por eso yo les decía que el tórax tiene relación con el miembro superior. Acuérdense que el extremo medial de la clavícula se llama extremo esternal. ¿Por qué? Porque se va a articular con el esternón. ¿Y el extremo posterior cómo se llama? Extremo acromial. ¿A dónde se articula? En el acromion de la escápula. Estamos entonces de esa manera, la parte superior de este tórax óseo está cerrado. Porque acá viene el acromion de la clavícula. ¿Y acá qué viene? Acá está el borde de la escápula y acá viene el brazo. ¿Sí? Entonces ahí está la clavícula, por eso estas escotaduras se llaman escotaduras claviculares. ¿Sí? Bien. Y por último, el extremo más distal de este esternón es el apéndice o apófisis sifoides, donde en realidad puede ser de consistencia ósea o cartilaginosa. Para lo que sí está destinado es para la inserción de algunos músculos de la pared anterior del abdomen. ¿Estamos? Bien. Me voy a ir acá al costado. ¿Qué viene ahora en el cuadro? Costillas y cartílagos. Columna vertebral no, porque ya lo vimos en las clases pasadas. Entonces, nosotros habíamos dicho que hay 12 costillas, como hay 12 vértebras, obviamente, ¿sí? Entonces, las costillas son 12, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. ¿Ok? Bien. Las costillas son huesos planos, pares, que se extienden simétricamente a partir del esternón en su inserción anterior. Curvas que, yéndose hacia la parte posterior dorsal, se van a articular ¿con quién? Con las 12 vértebras dorsales o torácicas. Por lo tanto, en la descripción de la costilla vamos a describir un extremo anterior, que es el esternal, y un extremo posterior, que es el vertebral. ¿Estamos? Yo les voy a hacer el gráfico de una vértebra, de una costilla tipo. Por supuesto que, como ocurre también en las vértebras, hay costillas especiales, como por ejemplo la primera, que yo se las hice más gruesa porque realmente es la costilla más corta y más poderosa de todas. Entonces, por los accidentes que tiene y por las relaciones que tiene, merece
digamos, dos palabras aparte. Pero antes de eso, vamos a describir cuáles son los accidentes básicos que tienen todas las costillas. ¿Estamos? Bien. Entonces, dibujen conmigo, ¿eh? Las costillas tienen una cabeza o un extremo proximal, una saliencia ósea que se llama tubérculo y tienen una curvatura que termina en forma lineal. ¿Para quién? ¿Para la articulación de quién? De los cartílagos costales. Entonces, a partir de ahí viene la continuación de lo que sería el cartílago costal para la inserción, ¿dónde? Si es anterior. Para la inserción en el esternón. Cartílago costal, esternal. Tiene, por supuesto, un cuerpo y tiene en su extremidad posterior la cabeza y esta saliencia cercana ósea que se llama tubérculo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan para qué están estos dos accidentes? Se los voy a recordar. Yo este gráfico un poco que ya lo hice, pero lo vamos a volver a ver aplicado a otro tema que ya vimos. ¿Quién viene acá? Ya tienen que estar diciendo. ¿Quién viene acá? ¿Cuál es esta? Esta es la vértebra dorsal. La vértebra dorsal o torácica es la única vértebra que tiene carillas costales. Entonces, la carilla costal anterior, ¿este qué es? Obviamente este es el foramen vertebral. ¿Y este qué? Este es el cuerpo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, la cabeza de la costilla va en la carilla articular costal anterior que está en los pedículos. Y el tubérculo se va a articular con la carilla costal posterior que está ¿dónde? En las apófisis transversas. ¿Se acuerdan? Entonces, de esta manera, la costilla, con su cabeza y su tubérculo, se va a articular con la vértebra dorsal correspondiente en la parte posterior y en la parte anterior se va a ir para adelante. Quiero decirles que, por supuesto, este cartílago costal no está ahí, está mucho más adelante, ¿sí? Porque esta costilla, ¿qué hace? Esta costilla hace así, y acá es donde está el esternón. Entonces, acá sí va a terminar en el esternón a través de la articulación con el cartílago costal correspondiente. Obviamente, esto es un gráfico visto de arriba.
visto de arriba. ¿Se entiende? Esto es un gráfico visto de arriba. Yo estoy mirando de arriba. Bueno, acá yo lo tendría que poner a este a la misma altura del esternón. Lo tendría que poner a la misma altura, en la misma línea de la inserción posterior. Entonces, la costilla viene con su cartílago costal a insertarse en la parte anterior. Todo esto oscuro es el cartílago costal. Y así, de esta manera, este sería el esternón. De esta manera, inserción anterior con el esternón, el cuerpo de la costilla y la inserción posterior en la columna vertebral. Por eso, en el cuadro, cuando yo les hablo de esqueleto óseo o pared del tórax, tengo que poner la columna, porque la columna es el límite posterior. ¿Está? Entonces, de esa manera se cierra. Anterior esternón, costillas anterior y un poco lateral, hasta la parte posterior en la porción que correspondería a la columna dorsal o torácica. ¿Estamos? Entonces, eso sería en cuanto a la estructura de la costilla. Y yo les hablé que hay como costillas especiales, como por ejemplo la primera costilla, que es una costilla corta, que por supuesto tiene lo que tienen todas las costillas. Tiene su cabeza, tiene su tubérculo, pero es una costilla ancha y corta. Que tiene algunos accidentes. Esta primera costilla tiene acá un surco, que corresponde a el surco del tronco medio del plexo braquial. ¿Se acuerdan que el plexo braquial sale del cuello entre C5 y T1, pasa por debajo de la clavícula y roza también la primera costilla, donde ahí se empiezan a llamar troncos, superior, medio e inferior. Al costado de ese surco del plexo braquial hay como una hendidura que se llama hendidura subclavia. Al igual que el plexo, la arteria subclavia, que sale de la aorta, del callado del arco aórtico y se va para el brazo, pasa por debajo de la clavícula, por eso se llama subclavia, y después de pasar por debajo de la clavícula roza. Después de pasar por debajo de la clavícula roza la primera costilla. Entonces hay una hendidura en la primera costilla que es la hendidura de la arteria subclavia. Después acá hay una especie de saliencia ósea que se llama tubérculo de Linz-Frank. El tubérculo de Linz-Frank sirve para la inserción de un músculo que se llama escaleno.
músculo escaleno. Y después hay otra laguna más, además de la hendidura subclavia, que corresponde al paso de la vena subclavia. Siempre las arterias están acompañadas por su vena del mismo nombre, o sea, se llaman homónimas de las arterias. Las venas, que son homónimas de las arterias, tienen el mismo nombre. La arteria lleva sangre oxigenada y la vena trae sangre impura, o sea, carboxigenada. Bien. Eso con respecto a la primera costilla. Después, por supuesto, voy a proporcionar un poco más de luz. Después, por supuesto, hay características de otras costillas, como por ejemplo la costilla 11, la costilla 12, que son las costillas flotantes. Pero en realidad a mí no me interesa demasiado que sepan este tema de las características de todas aquellas costillas, porque las flotantes son diferentes, porque tienen inserción atrás y adelante no. La octava, novena y décima se prenden del cartílago común, en fin. Pero hay otra cuestión que también hace a las estructuras de todas las costillas, que yo se las quiero marcar acá. Me sirve este gráfico de acá arriba, que nosotros dijimos que tienen, por supuesto, una inserción posterior, una inserción anterior, un cuerpo, y por supuesto las costillas también conducen venas, arterias y nervios. Es decir, cada una de las costillas, cada una de las que nosotros hemos graficado, lleva o conduce lo que se llama el paquete vasculonervioso de la costilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la costilla, a pesar de ser un hueso plano, de tener dos extremidades, de tener forma curva, de tener en el medio un cuerpo, tiene dos bordes. El borde superior, que sería este, en una costilla, digamos, tipo, sería este el borde superior, y este de abajo sería el borde inferior. ¿Por qué son importantes la identificación de los bordes de las costillas? Porque es muy importante para la cirugía, la identificación de estos bordes. ¿Por qué? Porque si yo hago a este nivel un corte transversal de la costilla va a tener esta forma. ¿Sí? Donde esto correspondería al borde superior, que es romo y redondo. Este correspondería al borde inferior, que es filoso. En ese interior, en la cara interna, digamos, por encima de ese borde inferior, a lo largo de toda la costilla, transcurre el paquete vasculonervioso de la costilla. El paquete vasculonervioso, como el nombre lo indica,
es un conjunto de vasos y nervios, básculo nervioso. Esto quiere decir que el paquete básculo nervioso, tanto de la costilla como de cualquier otra región, está compuesto por una vena, una arteria y un nervio. Tiene 3 elementos, ¿sí? El paquete básculo nervioso del cuello también tiene una arteria, que sería la carótida, una vena, que sería la vena yugular, y un nervio que se llama neumogástrico o vago. Pero eso es otro capítulo. ¿Estamos? Bien. Entonces, este corte de la costilla, que yo se los quiero hacer para que vean ustedes que por el interior, por dentro, protegido por ese borde inferior, va el paquete vasculonervioso de la costilla, representado por la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Los 3 elementos están alineados de esa manera. Por eso, para acordarnos, este paquete vasculonervioso va en ese orden: vena, arteria y nervio. Van. ¿Por qué les digo que es importante tener en cuenta esto? Porque para cualquier abordaje que uno hace en el tórax, sea para una punción o sea para colocación de un tubo de drenaje, siempre se hace rozando el borde superior de la costilla, no el inferior. El borde superior se toca, se palpa en la costilla. Se palpa porque es redondo y rombo. ¿Por qué? Porque si yo hago un abordaje torácico por otro lugar donde no sea el borde superior, yo ahí estoy segura que no voy a herir nada. En cambio, si yo lo hago por el borde inferior, me puedo llevar por delante a alguno de los elementos del paquete vasculonervioso: la vena, la arteria o el nervio intercostal, o los 3. Lo que me va a provocar, por supuesto, un sangrado intenso. Esta flecha está al revés, en realidad es así, ¿está? Porque la parte externa de la costilla sería esta. Entonces, siempre los abordajes se hacen para colocación de un tubo o por una punción, pegado al borde superior, donde yo sé que no hay ninguna estructura que yo pueda vulnerar. ¿Estamos? Entonces esto es importante. Acá en la parte central de la costilla, por supuesto, es hueso esponjoso porque es un hueso plano, y el resto es tejido óseo compacto. ¿Estamos con esto? Es importante que tengamos en claro esa situación. Muy bien. Esto que nosotros hemos descrito como esqueleto de la caja torácica, o el esqueleto de la pared del tórax, formado por el esternón por delante, las costillas a los lados y la columna vertebral por atrás, es lo que se denomina caja torácica o jaula torácica también. ¿Cuál es la función de esta constitución, de este conjunto de estructuras óseas que nosotros consideramos una caja, una jaula torácica? Básicamente la protección de los órganos del tórax que están adentro, que ya los vamos a ver, que es pulmones, corazón y grandes vasos, y una serie de nervios que atraviesan el tórax desde la parte superior, desde la cabeza, cuello, a tórax, y de ahí van al abdomen, y otros órganos digestivos, como por ejemplo el esófago, que es el que está situado en la parte más posterior, en el mediastino posterior, que todavía eso no lo vemos. Entonces, la función de esta caja o jaula torácica es la protección, básicamente, de estos órganos internos, y además tiene la característica de ser una cavidad o una jaula semiflexible. ¿Qué quiere decir esto? Que no es rígida.
esa semielasticidad que le da, que tiene, digamos, la caja torácica, es básicamente a expensas de la existencia de los cartílagos costales. Los cartílagos costales, por la consistencia que tienen, le dan elasticidad al tórax, por eso se puede hacer una buena reanimación. La compresión de el talón de la mano en la parte inferior del esternón para la reanimación cardiopulmonar es flexible a ese nivel porque tenemos los cartílagos costales que dan esa sensación de amortiguación y además de la función de la flexibilidad sirve para que el tórax se expanda o tenga cierta elasticidad para los movimientos respiratorios. Si nosotros tuviéramos un tórax totalmente rígido, los pulmones se encontrarían atrapados en una jaula de hueso y no permitiría la expansión del tórax en los movimientos de inspiración y expiración. ¿Está? De hecho, hay una malformación congénita en donde hay una severa falta de desarrollo de estos cartílagos costales anteriores y ni siquiera el tórax tiene esa forma de semicampana de ser más estrecho arriba y más amplio abajo, que es la forma de los pulmones, sino que el niño nace con un tórax absolutamente cilíndrico, es un cilindro. Esa enfermedad, que afortunadamente no es muy frecuente, se llama síndrome de Jeune, con U ahí, síndrome de Jeune o toracodistrofia asfixiante. ¿Por qué asfixiante? Por esto que les estoy diciendo. Al no tener ese tórax, ni el formato, ni el desarrollo, ni la elasticidad que le da los cartílagos para poder expandirse con la respiración, el niño, digamos, se asfixia y muere. Digamos, es una patología que no es compatible con la vida porque todavía no se ha descubierto ninguna manera de reemplazar esas características de elasticidad que le dan los cartílagos a las costillas, a esa caja torácica. Entonces, esos cartílagos, al nacer, en este caso el niño, con una deficiencia, una falta total de desarrollo, nace con un tórax rígido, que le va limitando con el correr de las horas esa capacidad de distensión para poder entrar el aire respectivamente a ambos pulmones. Así es que, para que ustedes vean la importancia que tienen el desarrollo y la existencia de los cartílagos costales en la función de esta caja o jaula torácica que es, digamos, de alguna manera semielástica. Con respecto a pared de tórax, yo creo que ya esto es todo. Ya siguiendo el cuadro y la clasificación que nosotros hemos visto al comienzo, el próximo tema sería el contenido. Faltarían de pared torácica, vimos todo esto, lo que es esqueleto, faltaría los músculos de la pared del tórax y la vascularización. Después, en adelante, seguiremos con el contenido. Así que bueno, gracias por estar ahí y hasta la